Buenas noches. Para esta actividad analizaremos mediante una presentación las políticas de estabilización, el comportamiento económico. El comportamiento económico estudia y analiza el proceder de los agentes económicos, es decir, de las familias, las empresas y el Estado. El comportamiento económico y las teorías macroeconómicas afectan las decisiones económicas, políticas y sociales de un país o empresa, ya que influyen en el crecimiento, la inversión, el empleo, la inflación, entre otros conocidos como variables. Las variables macroeconómicas proporcionan información sobre el comportamiento de una economía y ayudan a predecir su evolución, sirviendo de base para la toma de decisiones de política económica. En México, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAE por sus siglas, publicado por el INEGI, México estimó el semáforo estatal de crecimiento económico. En el tercer trimestre de 2024, 7 entidades alcanzaron la meta anual de crecimiento. Esto quiere decir que crecieron más de 4.5% respecto al tercer trimestre de 2023 y su semáforo estatal de crecimiento se encuentra en verde. Debe tomarse en cuenta que la meta del semáforo económico es crecer el 4.5% anual de forma sostenida. Las diversas teorías macroeconómicas inmersas en fluctuaciones. Las fluctuaciones macroeconómicas son cambios en la economía que ocurren después de un periodo de crecimiento. Estas fluctuaciones pueden ser estudiadas a través de modelos macroeconómicos, entre los que se encuentran los siguientes. Los economistas clásicos surgieron a finales del siglo XVIII, influidos por David Ricardo y Jean-Baptiste Say, creían que las recesiones y el desempleo eran parte natural del ciclo económico y que el gobierno no debía intervenir. Este enfoque funcionó, aunque imperfectamente, hasta la Gran Depresión de los años 30. El nacimiento de la teoría de la economía keynesiana. Con la crisis bursátil de 1929, la economía mundial cayó primero en una recesión y luego en una profunda depresión. El economista británico John Maynard Keynes rechazaba terminantemente la noción clásica de que la economía se corregía a sí misma. Keynes pensaba que el aumento del gasto público era necesario para reactivarla. Teoría monetarista. En la visión monetarista, la inflación es explicada fundamentalmente por el crecimiento en el quantum de la oferta monetaria por encima del ritmo de aumento de la demanda real de dinero, explicada por cambios en sus fundamentos. Influencia de las fluctuaciones económicas en la toma de decisiones. Las fluctuaciones económicas que pueden manifestarse en recesiones, expansiones, inflación o deflación tienen un impacto directo en las decisiones económicas, políticas y sociales. Estas variaciones incluyen en los niveles de inversión, empleo, consumo y ahorro, lo que a su vez afecta la estabilidad económica. Decisiones económicas. En empresas durante periodos de crecimiento, las empresas pueden expandir sus operaciones, invertir en innovación y aumentar las contrataciones. En contraste, durante recesiones, pueden optar por reducir costos, despedir empleados o restaurar sus deudas. En gobiernos, implementan políticas fiscales y monetarias para estabilizar la economía. Por ejemplo, pueden aumentar el gasto público en tiempos de recesión y subir la tasa de interés para controlar la inflación. Las decisiones políticas. Keynesismo. Propone inventar gubernamental para estimular la demanda agregada en tiempos de crisis. Monetarismo. Se enfoca en controlar la oferta de dinero para manejar la inflación. Teoría de los ciclos económicos reales. Atribuye las fluctuaciones a cambio en la productividad y propone menor inversión en gobierno. Decisiones sociales, empleo y salarios. En tiempo de crisis, el desempleo aumenta y los salarios pueden estancarse o reducirse, lo que impacta el nivel de vida. También están las políticas sociales, que los gobiernos pueden implementar programas de asistencia para mitigar el impacto de la crisis económica, como subsidios o políticas de bienestar. Por último, está la confianza del consumidor. La percepción de estabilidad económica influye en el comportamiento de gastos y ahorro de la población. La influencia en las decisiones económicas puede segmentarse en la política fiscal y el gasto público y en las decisiones de inversión privada. Respecto a la política fiscal y el gasto público, los gobiernos utilizan el multiplicador de inversión para justificar el incremento del gasto público durante recesiones, estimulando la economía mediante proyectos de infraestructura o programas sociales.
Durante periodos de crecimiento, los gobiernos pueden reducir el costo o aumentar impuestos para evitar un sobrecalentamiento económico. Respecto a decisiones de inversión privada, las empresas ajustan sus niveles de inversión de acuerdo con la expectativa de demanda futura. Si prevén que una política fiscal expansiva estimulará el consumo, pueden incrementar su producción e inversión. Las tasas de interés influyen directamente en las decisiones de inversión, ya que un aumento encarece el crédito, reduciendo así el gasto de capital de las empresas. Respecto a la influencia en las decisiones políticas, están los estabilizadores automáticos y la política monetaria y el control de la inflación. Respecto a estabilizadores automáticos, estos, como los impuestos progresivos o las transferencias sociales, moderan el efecto del multiplicador al disminuir el impacto del gasto adicional. Estos estabilizadores afectan las decisiones políticas para ajustar políticas fiscales y monetarias que mitiguen fluctuaciones económicas. Respecto a la política monetaria y el control de la inflación, la política monetaria busca controlar la inflación derivada de un exceso en la demanda agregada. Los bancos centrales ajustan las tasas de interés para frenar o estimular la inversión, evitando desajustes económicos. Lo que sucede es que un aumento del ingreso puede llevar a un incremento en los precios y no va acompañado de una expansión en la oferta, generando inflación. Cuando hablamos de la influencia en la decisión social, nos referimos a la distribución del ingreso y la equidad social y a las expectativas y comportamiento del consumidor. La teoría del multiplicador sugiere que el incremento del gasto puede beneficiar a los sectores más vulnerables siempre que las políticas redistributivas se orienten a mejorar la demanda agregada. Si el gasto se dirige a sectores con mayor propensión marginal al consumo, es decir, sectores de bajos ingresos, el efecto multiplicador es más potente. Respecto a expectativas y comportamiento del consumidor, las expectativas de los consumidores sobre el futuro económico influyen en las decisiones de gasto. Si consideran que las fluctuaciones son temporales, su consumo es menos sensible a cambios de ingresos. Y un entorno de incertidumbre económico puede llevar a un aumento del ahorro precautorio, reduciendo el impacto del multiplicador. Entre los factores que limitan el efecto del multiplicador se encuentran los impuestos progresivos, que aumentan con el ingreso, reduciendo el impacto del gasto adicional. También se encuentra la tasa de interés alta, que estas desincentivan la inversión y el consumo. Las importaciones, que son un aumento del ingreso que pueden derivar en una mayor demanda de bienes externos, reduciendo el efecto multiplicador sobre el Producto Interno Bruto Nacional. Y también el comportamiento anticipado, si los agentes económicos perciben que las fluctuaciones son temporales, reducen el gasto adicional. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, pueden ser altamente sensibles a cambios en la demanda agregada y deben ajustar sus niveles de producción e inversión con base en las expectativas de consumo. Asimismo, durante una fase expansiva, las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar los efectos multiplicadores invirtiendo en capacidad productiva o diversificación. Considero importante que se tome en cuenta que en una recesión deben de ser cautelosos con el endeudamiento y enfocarse en estrategias que mantengan la liquidez para afrontar posibles caídas en la demanda. Hola, soy Ever y les voy a exponer el tema del multiplicador de la inversión. Esta teoría explica cómo el dinero invertido, ya sea en proyectos públicos o privados, no se queda estático, sino se mueve y genera actividad económica y como resultado incrementa el Producto Interno Bruto. El multiplicador de la inversión es una herramienta poderosa para entender cómo las decisiones económicas pueden tener un impacto significativo en el crecimiento de un país. Al comprender su funcionamiento, los gobiernos pueden tomar decisiones más informadas para impulsar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. En la economía, los estabilizadores automáticos actúan como un sistema de amortiguación inherente, suavizando las oscilaciones del ciclo económico sin necesidad de intervención directa. Son mecanismos que se activan automáticamente en respuestas a los cambios económicos. Los ejemplos podríamos incluir los impuestos, que disminuyen durante las recesiones, y los subsidios de desempleo, que aumentan proporcionando un colchón financiero a los hogares. Las tasas de interés y las importaciones también juegan un papel estabilizador, ajustándose para equilibrar la oferta y la demanda agregada, por lo cual podemos concluir que los estabilizadores automáticos son herramientas poderosas que promueven la estabilidad económica, protegiendo a la sociedad de peores consecuencias de las fluctuaciones del mercado.
En conclusión, el análisis del comportamiento económico nos revela la complejidad de las interacciones entre los agentes económicos, como lo son familias, empresas y el Estado. Las teorías macroeconómicas, desde las clásicas hasta las keynesianismo y el monetarismo, intentan explicar y precedir las fluctuaciones económicas que a su vez impactan directamente a las decisiones económicas, políticas y sociales. Las decisiones económicas de las empresas, como la expansión en tiempos de crecimiento y la reducción de costos en recesiones, son cruciales para la dinámica del mercado. Los gobiernos, por su parte, implementan políticas fiscales y monetarias para estabilizar la economía, buscando un equilibrio entre el crecimiento y el control de la inflación. En el ámbito social, las fluctuaciones económicas influyen en el empleo, los salarios y la confianza del consumidor, afectando el bienestar general y la distribución del ingreso. Instrumentos como el multiplicador de la inversión y los estabilizadores automáticos son herramientas claves para mitigar los efectos de las fluctuaciones, por lo cual podemos concluir que es fundamental considerar cómo las expectativas y el comportamiento de agentes económicos, así como factores limitantes como son los impuestos y las importaciones, modulan el impacto de las políticas de estabilización. En este contexto, las pymes juegan un papel esencial adaptándose a los cambios del mercado para asegurar su sostenibilidad y contribuir al desarrollo económico. Sería todo, gracias.